Antes de que existiera el tiempo como lo entendemos, antes de que hubiera nombres para las cosas, todo era silencio y profundidad. No un silencio tranquilo, sino uno denso, como un océano inmóvil sin orillas. En ese escenario sin forma ni dirección, ocurrió algo que marcaría el inicio de toda historia. Una voz rompió la oscuridad y dio una orden que no admitía resistencia. La luz apareció. No fue un encendido suave, sino una irrupción poderosa, como si la realidad misma hubiera despertado de golpe. Donde antes no había nada visible, ahora había contraste, límites, sentido. La luz no solo iluminó, separó, ordenó y dio significado. Ese primer acto no fue un accidente. Día tras día, el mundo comenzó a adquirir estructura. Las aguas dejaron de ser un caos y encontraron su lugar. La tierra firme emergió como un escenario preparado con intención. Brotes verdes cubrieron los suelos recién nacidos y el cielo se llenó de cuerpos luminosos que marcarían ciclos, estaciones y ritmos. Todo parecía seguir una coreografía precisa, como si cada elemento supiera exactamente cuándo y dónde aparecer. Sin embargo, la creación aún no estaba completa. Faltaba alguien capaz de observarla, comprenderla y participar en ella. Entonces, del mismo suelo que había sido formado, surgió una criatura distinta. No fue moldeada como el resto, sino diseñada con un propósito más profundo. Aquel ser no solo respiró aire, recibió aliento, vida consciente, capacidad de pensar, de decidir, de nombrar. En un jardín cuidadosamente preparado, rodeado de abundancia y armonía, el primer hombre abrió los ojos. El Edén no era solo un lugar hermoso, era un espacio de comunión, donde la presencia divina no era distante, sino cercana, cotidiana. Aún así, en medio de tanta plenitud, algo faltaba. No por error, sino por diseño. El hombre estaba solo, no incompleto, pero sí aislado. La solución no vino de crear algo completamente nuevo, sino de profundizar lo ya existente. De su propia esencia surgió otra vida, no del polvo, sino de su carne. La mujer no apareció como una copia, sino como un reflejo complementario. Dos seres distintos, unidos por origen y propósito, compartiendo un mismo espacio, una misma libertad y un mismo límite. Porque en el corazón del jardín había una elección constante. Dos árboles destacaban entre todos. Uno representaba la vida que fluye sin fin. El otro, el conocimiento que promete más de lo que puede sostener. La advertencia era clara, sencilla, casi mínima. Todo estaba permitido, excepto una cosa. Y durante un tiempo eso fue suficiente, hasta que apareció la voz que no crea, sino que cuestiona. La serpiente no obligó, no empujó, solo sembró duda. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿De verdad perderán algo si prueban? El fruto que antes era solo un objeto más del paisaje comenzó a brillar con un nuevo significado. No cambió su forma, cambió la mirada que lo observaba. Eva sintió algo desconocido, la inquietud de querer más, de ir más allá del límite. Y en ese instante, la decisión fue tomada. El acto fue simple, el impacto eterno. Con el primer mordisco, algo se rompió que no podía repararse con palabras. La inocencia se evaporó, la claridad dio paso a la vergüenza. Donde antes había confianza, ahora había miedo. Cuando la voz de Dios volvió a escucharse en el jardín, ya no fue recibida con gozo, sino con huida. Se escondieron, no porque Dios no pudiera verlos, sino porque ellos ya no podían verse a sí mismos de la misma manera. Si te interesa comprender las historias bíblicas más allá de la superficie y descubrir su significado profundo, suscríbete al canal. Aquí exploramos la Biblia con respeto, contexto y reflexión. Las consecuencias no tardaron. Cada uno enfrentó el peso de su elección. La tierra, antes generosa, se volvería resistente. La vida, ahora, estaría marcada por esfuerzo, dolor y pérdida. El paraíso quedó atrás, custodiado por fuego y acero.
no como castigo cruel, sino como límite necesario. La humanidad comenzaba su camino lejos del Edén, cargando no solo con su cuerpo, sino con una herida invisible. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro, quedó una promesa suspendida en el aire. La historia no terminaría ahí. El mal no tendría la última palabra. Aún habría redención, aunque tomaría tiempo revelarla. El primer eco de esa herida apareció pronto. 2 hermanos, nacidos de los mismos padres, ofrecieron lo mejor que tenían. Pero uno dejó que la comparación se transformara en rencor, y el rencor en violencia. La sangre de Abel cayó sobre la tierra como una señal temprana de hasta dónde podía llegar el corazón humano cuando se desconecta de su propósito original. La muerte ya no era una idea distante, había entrado en escena. Con el paso de los siglos, la humanidad creció en número y en habilidad. Se levantaron asentamientos, se desarrollaron oficios, se forjaron herramientas y ciudades. El ingenio humano floreció, pero también lo hizo la corrupción. La violencia se normalizó, la injusticia se volvió rutina. La vida perdió valor. Lo que había comenzado con una desobediencia silenciosa, ahora era un clamor constante que parecía subir hasta el cielo. Y fue entonces cuando, en medio de una generación que había olvidado cómo caminar rectamente, apareció un hombre distinto. No perfecto, pero íntegro. Noé no destacó por su fuerza ni por su poder, sino por algo mucho más escaso: obediencia. Mientras el mundo avanzaba sin freno hacia su propia destrucción, él escuchó una advertencia que cambiaría el destino de todo ser viviente. Pero esa es la historia que comienza a desplegarse a partir de aquí. Mientras la violencia se extendía como una mancha imposible de limpiar, la voz divina volvió a pronunciarse, esta vez no para crear, sino para preservar. Noé recibió un mensaje que parecía absurdo a oídos humanos: construir una enorme embarcación en un lugar donde el agua era escasa y la lluvia un recuerdo lejano. No se trataba de una metáfora ni de una prueba simbólica. Las instrucciones eran concretas, detalladas, casi técnicas. Medidas exactas, compartimientos internos, una sola puerta, una ventana en lo alto. Todo debía hacerse con precisión, como si cada clavo tuviera un propósito más allá de la madera. El primer golpe de herramienta resonó en el valle como un desafío al sentido común. Con cada tablón levantado, Noé no solo construía un arca, también edificaba su reputación como objeto de burla. Los vecinos se detenían a observarlo desde la distancia, riendo, señalando, inventando historias. ¿Un diluvio? ¿Agua cayendo del cielo sin parar? Para una sociedad acostumbrada a confiar en lo visible, aquello sonaba a delirio. Sin embargo, Noé siguió trabajando, día tras día, año tras año. No porque entendiera todo, sino porque confiaba en quien había dado la orden. Sus hijos crecieron entre vigas y martillos. Aprendieron a soportar la mofa constante mientras ayudaban a levantar aquella estructura colosal. Noé hablaba, advertía, explicaba. Aún había tiempo, repetía. Pero sus palabras se perdían entre risas y desprecio. El mundo no vio en él un mensajero, sino a un anciano obstinado que se negaba a aceptar la realidad. Hasta que el cielo cambió. Sin previo aviso, el horizonte comenzó a oscurecerse. Las nubes se acumularon de una forma que nadie había visto antes. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión difícil de explicar. El primer trueno no sonó como una tormenta común, sino como un anuncio. Y entonces, la lluvia cayó, no en gotas dispersas, sino en cortinas densas, incesantes. Al mismo tiempo, la tierra se abrió. Manantiales ocultos emergieron con furia, como si el mundo se rompiera desde dentro. El caos fue inmediato. Las mismas personas que se habían burlado ahora corrían sin dirección. Las calles se convirtieron en ríos violentos. Los refugios improvisados no resistían. La comprensión llegó demasiado tarde. El arca, ya cerrada, se alzaba lentamente sobre las aguas. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. Ese detalle marcó la diferencia entre salvación y juicio. Desde dentro, la familia escuchaba golpes,
gritos, súplicas, el sonido de una humanidad enfrentando las consecuencias de su propia negación. Afuera, todo lo que había parecido sólido se desmoronaba. Casas, árboles, recuerdos. El mundo conocido desaparecía bajo un océano sin límites. Durante días y luego semanas, solo hubo agua, sin ciudades, sin montañas visibles, sin puntos de referencia. El arca flotaba como un pequeño punto de vida en medio de un silencio aterrador. Pasaron 40 días de lluvia, pero la espera fue mucho más larga. El tiempo perdió sentido dentro de aquella estructura sellada. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retroceder, el cambio fue lento, casi imperceptible. El arca descansó sobre tierra firme en lo alto de una región montañosa. Noé observó, esperó, envió aves para comprobar si la tierra volvía a respirar. La hoja de olivo fue más que una señal botánica, era esperanza tangible. Cuando la puerta se abrió, el aire nuevo llenó los pulmones de quienes habían sobrevivido. El mundo ya no era el mismo. Noé levantó un altar, no como celebración, sino como reconocimiento. Habían sido preservados, no por mérito, sino por gracia. Entonces apareció en el cielo un arco multicolor, una promesa visible de que la destrucción total no volvería a repetirse de esa forma, un pacto entre el cielo y la tierra. La humanidad comenzaba de nuevo, pero el reinicio no borró la fragilidad del corazón humano. Con el paso del tiempo, los descendientes de Noé se multiplicaron y se desplazaron en conjunto. Compartían idioma, cultura y una memoria común del juicio pasado, y, paradójicamente, esa unidad pronto se convirtió en una nueva amenaza. En una llanura fértil decidieron establecerse. Al principio todo parecía razonable, construir hogares, organizarse, prosperar, pero poco a poco la motivación cambió. Ya no querían solo vivir, querían destacar, dejar una marca imposible de borrar. Surgió la idea de una ciudad monumental, coronada por una torre que pareciera tocar el cielo, no para honrar a Dios, sino para asegurarse de nunca más depender de Él. Fabricaron sus propios materiales, perfeccionaron técnicas, coordinaron esfuerzos. Cada ladrillo colocado reforzaba una idea peligrosa. Juntos, sin límites, podían alcanzar cualquier cosa. Pero el problema no era la arquitectura, sino la intención. La torre no apuntaba al cielo por admiración, sino por desafío. La respuesta divina no fue fuego ni agua, fue confusión. Las palabras dejaron de tener sentido. Las órdenes se volvieron incomprensibles. Lo que antes unía, ahora separaba. El proyecto se detuvo, no por falta de recursos, sino por falta de entendimiento. La gente se dispersó, formando pueblos, lenguas, culturas distintas. La torre quedó atrás como un monumento inacabado al orgullo humano. Sin embargo, la historia no se detuvo en esa dispersión, porque de entre una de esas nuevas familias surgiría un hombre cuya respuesta sería completamente distinta. Mientras otros buscaban construir algo que los hiciera famosos, él sería llamado a dejarlo todo atrás. Su nombre era Abraham, y con él una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Abraham vivía en una ciudad vibrante, llena de comercio, rituales y dioses fabricados por manos humanas. Ur no era un lugar pobre ni atrasado, al contrario, ofrecía seguridad, prestigio y estabilidad. Allí Abraham tenía bienes, reconocimiento y una familia establecida. Sin embargo, bajo esa apariencia de prosperidad existía una herida silenciosa, el paso de los años sin descendencia. Él y Sarai habían aprendido a convivir con ese vacío, aunque nunca dejó de doler. En una cultura donde el futuro se medía en hijos, su historia parecía no avanzar. Fue en ese contexto cuando ocurrió lo impensable. No en un templo ni en una ceremonia pública, sino en la intimidad de una noche común, Abraham escuchó una voz que no se parecía a ninguna otra. No le ofreció explicaciones largas ni pruebas visibles, solo una orden directa. Deja tu tierra, tu parentela y todo lo que conoces, y camina hacia un lugar que yo te mostraré. La instrucción venía acompañada de una promesa desconcertante. De alguien sin hijos surgiría una gran nación. Su nombre, hasta entonces ordinario, sería recordado por generaciones. A través de él,
otros serían bendecidos. Obedecer significaba renunciar a lo seguro por lo invisible. No había mapas ni garantías, solo una palabra y la confianza en quien la pronunciaba. Abram no respondió con discursos ni exigió señales, simplemente partió. Junto a Sarai, su sobrino Lot y un pequeño grupo, dejó atrás los muros de Ur y se internó en rutas inciertas. Cada paso alejándose de su hogar era también un paso más profundo hacia una fe que aún no comprendía del todo. El viaje no fue lineal ni cómodo. Cruzaron regiones áridas, enfrentaron peligros y se asentaron temporalmente en lugares que no eran definitivos. En Harán, la marcha se detuvo, con la muerte de Teraj, el padre de Abram. Allí, una vez más, la voz se hizo presente, recordándole que el llamado no había terminado. El destino final aún estaba adelante. Canaán lo esperaba, aunque él no lo sabía. Al llegar, Abram recorrió la tierra como un extranjero. Construyó altares, no ciudades. Vivió en tiendas, no en palacios. Cada altar era una pausa para recordar la promesa. Cada campamento un recordatorio de que aún no poseía nada de lo que se le había prometido. Y sin embargo, seguía avanzando. La ironía era evidente. Una tierra prometida a descendientes inexistentes. Las pruebas no tardaron. Una hambruna severa lo obligó a descender a Egipto. Allí, el miedo lo llevó a tomar decisiones cuestionables que pusieron en riesgo a Sarai. Aún así, regresó con más bienes, pero con la misma ausencia. Ningún hijo. El tiempo seguía pasando y la promesa parecía cada vez más distante. La tensión aumentó cuando Sarai, cansada de esperar, decidió intervenir. Si la promesa no se cumplía de forma natural, tal vez debía forzarse. Agar, su sierva, quedó embarazada rápidamente, confirmando que el problema no estaba en Abram. Pero lo que parecía una solución trajo consigo conflicto. El desprecio, los celos y el dolor se instalaron en el hogar. Agar huyó al desierto, convencida de que no había lugar para ella. Allí fue encontrada por un mensajero divino que no solo la envió de regreso, sino que también le hizo una promesa. Su hijo tendría un futuro. Sería llamado Ismael porque Dios había escuchado su aflicción. Abram sostuvo a su primer hijo a los 86 años. Lo amó profundamente, pero en su interior sabía que esa no era la respuesta completa. 13 años más pasaron en silencio hasta que la voz volvió a hablar. Esta vez no solo reafirmó la promesa, sino que redefinió la identidad. Abram pasó a llamarse Abraham, padre de multitudes. Sarai se convirtió en Sara. Los nombres cambiaron antes de que la realidad lo hiciera. Como señal de ese pacto, se estableció una marca física que recordaría, generación tras generación, la alianza entre Dios y su pueblo. Poco después, bajo el sol implacable de Mamré, Abraham recibió a 3 visitantes. Su hospitalidad fue inmediata, casi instintiva. Mientras compartían la comida, uno de ellos pronunció palabras imposibles. Dentro de 1 año, Sara tendría un hijo. Desde la entrada de la tienda, ella escuchó y rió en silencio. No una risa burlona, sino la risa cansada de quien ha aprendido a no ilusionarse. La respuesta fue directa y eterna. ¿Existe algo demasiado difícil para Dios? Ese anuncio no fue el único. Abraham también escuchó el destino de ciudades enteras consumidas por su propia corrupción. Lejos de la indiferencia, se atrevió a interceder. Negoció, cuestionó, pidió misericordia, no como un rebelde, sino como alguien que entendía el valor de la justicia. Aquella conversación reveló una fe madura, capaz de dialogar con Dios sin perder el respeto. Y tal como se había dicho, la promesa tomó forma. La risa incrédula se transformó en llanto de alegría. Isaac nació cuando todo indicaba que ya no era posible. Su nombre, Risa, se convirtió en un testimonio viviente de que el tiempo humano no limita el cumplimiento divino. La celebración fue grande, pero no definitiva, porque la fe de Abraham aún sería llevada a su punto más extremo. La prueba final se acercaba, silenciosa, implacable. La mañana en que la voz volvió a llamarlo,
Abraham ya no era un joven impulsivo, sino un hombre marcado por décadas de espera. Había aprendido a confiar, pero no estaba preparado para lo que escucharía. El pedido no venía envuelto en símbolos, ni suavizado por explicaciones. Era directo, casi insoportable. Tomar a Isaac, el hijo de la promesa, y ofrecerlo en sacrificio. No se trataba solo de perder a un hijo, sino de ver colapsar todo aquello en lo que había creído durante años. Esa noche fue silenciosa. Abraham no buscó consejo, no intentó negociar, no explicó nada a Sara. Preparó la leña con manos firmes y corazón quebrado. Al amanecer, partió con Isaac y 2 siervos hacia el lugar indicado. Cada paso era una contradicción viviente. Si Isaac moría, la promesa moría con él. Sin embargo, Abraham avanzaba, no porque entendiera, sino porque confiaba en que de alguna forma que no alcanzaba a imaginar, Dios seguiría siendo fiel. El camino duró 3 días. 3 días observando a su hijo caminar a su lado, hablar con naturalidad, cargar agua, preguntar cosas simples. 3 días donde cada recuerdo se volvía más intenso. El nacimiento milagroso, la risa de Sara, las celebraciones, todo parecía gritar que aquello no tenía sentido. Pero la fe verdadera a veces no elimina el dolor, lo atraviesa. Cuando finalmente divisaron el monte, Abraham pidió a los siervos que se quedaran atrás. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos, dijo. No era una frase al azar, era una declaración que ni él mismo comprendía del todo. Isaac cargó la leña sobre sus hombros. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Juntos ascendieron en silencio hasta que la pregunta inevitable rompió la quietud. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? La respuesta salió con dificultad, pero con verdad. Dios proveerá. En la cima, Abraham construyó el altar. Ató a Isaac, quien sorprendentemente no se resistió. El cuchillo se alzó, y en ese instante, el cielo intervino. Una voz detuvo el acto antes de que se consumara. La prueba había sido superada. No porque Dios necesitara comprobar algo, sino porque Abraham había demostrado que su confianza no dependía de resultados visibles. Un carnero, atrapado entre los arbustos, ocupó el lugar del sacrificio. La provisión había llegado. Aquel monte recibió un nombre que resumía la experiencia: el Señor provee. No solo había sido una prueba de fe, sino una revelación del carácter divino. La promesa fue reafirmada con más fuerza que nunca. La descendencia de Abraham sería numerosa, y a través de ella, otros conocerían bendición. El tiempo avanzó. Isaac creció, formó su propia familia, y la historia siguió su curso a través de generaciones. Con Isaac nació Jacob, un hombre complejo, marcado por decisiones cuestionables y encuentros transformadores. De Jacob surgirían 12 hijos, cada uno con un carácter distinto, cada uno portando una parte del futuro. Entre ellos destacó uno en particular: José. No por su fuerza, ni por su experiencia, sino por los sueños que lo acompañaban desde joven. Jacob, ya anciano, no ocultó su favoritismo. José vestía una túnica especial, símbolo de un afecto que despertó resentimiento. A los 17 años, compartió sueños que sugerían grandeza, gavillas que se inclinaban, astros que lo reconocían. Para sus hermanos, eso fue la gota final. La oportunidad llegó en un campo lejano. Cuando vieron a José acercarse, la envidia se convirtió en acción. Lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a una cisterna vacía. Su destino parecía sellado. Sin embargo, en lugar de muerte, fue vendido. Por unas pocas monedas, el soñador fue llevado lejos, encadenado, rumbo a un país desconocido. Egipto se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa. José pasó de esclavo a administrador en la casa de Potifar. Todo lo que tocaba prosperaba, no por suerte, sino por una presencia constante que lo acompañaba. Aún así, la injusticia volvió a alcanzarlo.
Rechazó una tentación y fue castigado por ello. La prisión reemplazó la casa, pero no quebró su espíritu. En el encierro, José hizo lo que siempre había hecho: interpretar sueños. 2 funcionarios del faraón lo escucharon. Sus palabras se cumplieron, pero el olvido fue largo. Años pasaron hasta que un sueño perturbó al hombre más poderoso de Egipto. Nadie pudo explicarlo. Entonces, alguien recordó al prisionero hebreo. José fue llamado, de la celda al palacio, sin transición. Interpretó los sueños con claridad, años de abundancia seguidos de años de hambre. Su consejo fue sabio, práctico. El faraón lo entendió y lo elevó a una posición impensable. El esclavo se convirtió en gobernador. El soñador ahora tenía autoridad. Y el hambre, como se había dicho, llegó, no solo a Egipto, sino a tierras lejanas, incluida Canaán. Allí sus hermanos se preparaban para un encuentro que cambiaría todo. La historia aún no había terminado. La sequía no respetó fronteras ni linajes. Los campos de Canaán se agrietaron bajo el sol y las reservas se agotaron con rapidez. Jacob, ya envejecido y debilitado por los años, escuchó que en Egipto aún había alimento. Sin alternativas, envió a 10 de sus hijos a comprar grano, guardándose al menor, Benjamín, como último vínculo con el recuerdo de José, el hijo que creía perdido para siempre. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, no reconocieron al hombre que los recibió. Vestía ropas de autoridad, hablaba otro idioma y tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. Sin saberlo, se inclinaron ante él, cumpliendo, sin darse cuenta, aquellos sueños juveniles que tanto habían despreciado. José, en cambio, los reconoció al instante. El pasado volvió con fuerza, cargado de emociones contradictorias. No reveló su identidad, aún no. Decidió probarlos, no por venganza, sino para ver si el tiempo había transformado sus corazones. Los acusó de ser espías, los interrogó con dureza y los obligó a hablar de su familia. Así supo que su padre seguía vivo y que tenía un hermano menor. Exigió que lo trajeran como prueba de su honestidad. Simeón quedó retenido como garantía, mientras los demás regresaban con grano y con el dinero que habían pagado escondido en sus sacos, una señal inquietante que los llenó de temor. El hambre no dio tregua. A pesar del miedo, Jacob no tuvo otra opción que permitir que Benjamín viajara con ellos. Antes de partir, Judá asumió una responsabilidad impensable años atrás. Prometió proteger al menor con su propia vida. Ese gesto marcaba un cambio profundo. Cuando regresaron a Egipto, José los recibió con un banquete. Los sentó en orden exacto de nacimiento, detalle que los desconcertó. Benjamín recibió una porción mayor, observada con atención. No hubo reclamos, no hubo envidia. La prueba continuaba. Antes de dejarlos partir, José ordenó esconder su copa de plata en la bolsa de Benjamín. Poco después, fueron alcanzados y acusados de robo. El castigo era claro. El culpable quedaría como esclavo. El hallazgo de la copa desató desesperación. Rasgaron sus vestiduras. El pasado amenazaba con repetirse. Pero esta vez, algo fue distinto. Judá dio un paso al frente. Habló con humildad, con dolor, con responsabilidad. Ofreció su propia libertad a cambio de la del muchacho. No podía regresar a su padre sin él. Aquellas palabras rompieron la última barrera. José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos salieran. El poderoso gobernador de Egipto lloró como un niño. Reveló su identidad con una frase imposible: «Yo soy José». El miedo se apoderó de sus hermanos. Esperaban castigo, pero lo que recibieron fue perdón. José no negó el daño, pero lo colocó dentro de un plan mayor. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó en bien, para preservar vidas. La noticia llegó al faraón, quien no solo aprobó la reunión familiar, sino que ofreció tierras fértiles para que toda la familia se estableciera en Egipto. Jacob, al saber que José vivía, recuperó fuerzas que creía perdidas. El reencuentro fue intenso, sanador. El hijo que había llorado durante años estaba vivo,
y era instrumento de salvación. Los años finales de Jacob transcurrieron en paz. Antes de morir, reunió a sus hijos y pronunció palabras que no eran simples despedidas, sino declaraciones de futuro. Bendiciones, advertencias, promesas. Sobre Judá, habló de liderazgo y de una línea que no se extinguiría. Con su muerte, una etapa se cerró, pero otra comenzaba. Los hermanos, una vez más, temieron. Pensaron que José, libre ya de la figura paterna, buscaría venganza, pero él reafirmó su decisión. Los consoló. Les recordó que el propósito de Dios había estado presente incluso en los momentos más oscuros. José vivió muchos años más viendo crecer a su familia. Antes de morir, hizo una petición sencilla pero cargada de esperanza. Cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos a la tierra prometida. Esa promesa quedó suspendida en el tiempo, esperando su cumplimiento. Porque la historia no terminaba en Egipto, solo estaba preparando el escenario para algo mayor. Con la muerte de José, el recuerdo de su influencia comenzó a desvanecerse lentamente entre las nuevas generaciones egipcias. El hombre que había salvado a una nación del hambre se convirtió con el paso del tiempo en un nombre olvidado. Sus descendientes, sin embargo, crecían y se multiplicaban con rapidez. Aquella familia que había llegado buscando refugio empezó a convertirse en un pueblo numeroso. Y lo que una vez fue hospitalidad, se transformó en temor. Un nuevo faraón ascendió al poder, uno que no conocía la historia de José ni sentía gratitud por su legado. Al ver a los hijos de Israel prosperar, decidió someterlos. El favor se convirtió en esclavitud. La tierra de provisión pasó a ser tierra de opresión. Bajo el peso de trabajos forzados, el pueblo clamaba, sin saber aún cómo ni cuándo llegaría la liberación prometida siglos atrás. Pero incluso en el silencio aparente, la promesa seguía viva. Las palabras dichas a Abraham, repetidas a Isaac y confirmadas a Jacob, no habían caducado. La historia avanzaba, aunque desde la perspectiva humana pareciera estancada. Cada generación transmitía relatos antiguos, pactos, nombres y la esperanza de regresar algún día a la tierra que no habían visto, pero que sentían como propia. La fe, en ese contexto, dejó de ser comodidad y se volvió resistencia. Creer ya no significaba prosperar, sino soportar. No obstante, el Dios que había guiado a un hombre fuera de Ur, que había provisto un sacrificio en un monte, que había transformado una traición en salvación, no había abandonado a su pueblo. Estaba preparando el siguiente acto. La historia de los patriarcas no es una colección de relatos aislados, sino un hilo continuo. Cada caída, cada espera, cada error y cada acto de obediencia construyeron algo más grande de lo que ellos podían ver. No se trataba solo de individuos, sino de un plan que avanzaba a través de generaciones imperfectas. Desde el jardín perdido hasta la familia establecida en Egipto, el mensaje se repite con distintos rostros. El ser humano falla, duda, huye y se equivoca, pero la promesa permanece. La fe no siempre elimina el sufrimiento, pero le da sentido. No siempre responde de inmediato, pero nunca llega tarde. Así se cierra esta etapa del relato, no con un final definitivo, sino con una expectativa. Porque de la esclavitud surgiría un libertador, de la opresión, una nación, y de las promesas antiguas, una historia que continuaría escribiéndose mucho después de que estos nombres dejaran de pronunciarse en voz alta. El viaje apenas había comenzado. Si te interesa descubrir la Biblia desde una mirada más clara, más humana y más reflexiva, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana para acompañarnos en los próximos episodios y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más que hoy se siente igual. La Biblia no es solo un libro de relatos antiguos, es una colección de historias humanas reales, llenas de decisiones y fe. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.